Hola niños, qué alegría poder dirigirme a ustedes hoy. Les habla la profesora Ruth Núñez y hoy les realizaré la clase de lenguaje sesión 1. Comencemos con la clase. En la sesión 1 veremos estrategias para comprender mejor. Recursos que necesitaremos para esta clase son tu texto escolar lenguaje Mineduc, tu lápiz cazador, recuerda que puede ser cualquier lápiz, tu lápiz favorito, un destacador, un lápiz de color. Lo importante es que lo usemos para cazar todas las pistas que encontramos en el texto. Y finalmente tu cuaderno de lenguaje. El objetivo de aprendizaje para la asignatura de lenguaje es identificar marcas textuales para aplicar la estrategia del diálogo interrogativo en la comprensión de un cuento, demostrando rigurosidad y perseverancia en el proceso. También tenemos un objetivo para orientación y es observar, describir y valorar tus características, habilidades y fortalezas. Pasamos al análisis del objetivo. Primero debes pensar, ¿cuál será la habilidad que vamos a trabajar hoy? ¿Lograste encontrarla? Muy bien. Identificar. ¿Qué es identificar? ¡Súper bien! Identificar es cuando tú logras encontrar algo que estabas buscando gracias a las características que puedes reconocer en eso que buscabas. O sea, sabes cuáles son las características de lo que estás buscando y logras identificarlo gracias a eso. ¿Cómo usamos la estrategia? Súper bien, buscando aquellas pistas que necesitamos encontrar. Ejemplo, piensa en un ejemplo y luego compártelo en voz alta. Vamos a la siguiente palabra clave, marcas textuales. ¿Qué son las marcas textuales? Súper bien, estas ustedes se las saben, son las pistas que te da el texto. ¿Cómo las utilizamos? Cuando encerramos con nuestro lápiz cazador todas las pistas que encontramos y que nos sirven para lo que estamos tratando de resolver. Un ejemplo, cuando leemos un texto y nos hacen preguntas, encerramos las pistas, las marcas textuales en el texto para saber por qué pensamos lo que pensamos y justificar nuestras respuestas. Siguiente palabra clave, aplicar. ¿Qué es aplicar? Muy bien, es poner en práctica algo. ¿Cómo lo hacemos? Practicándolo, haciéndolo una y otra vez, ¿cierto? Y un ejemplo, excelente. Cuando después de una clase, ¿cierto? Tú aprendes algo y lo logras aplicar en tu vida cotidiana o en otras clases. Vamos con la siguiente, estrategia. ¿Qué es una estrategia? Muy bien, una estrategia son un conjunto de pasos que tú sigues para lograr un objetivo. ¿Cómo se utiliza la estrategia? Muy bien, siguiendo los pasos, ¿cierto? Y un ejemplo de en qué momento tú utilizas estrategias. ¡Súper bien! Cuando juegas Call of Duty o cuando juegas cualquier otro juego online en donde tienes que aplicar una estrategia que tú solamente sabes, ¿cierto? Para lograr ese objetivo que te has propuesto. Sigues los pasos y sabes que con eso vas a poder lograrlo. Siguiente palabra clave, diálogo interrogativo. ¿Qué es el diálogo interrogativo? Este concepto se compone de dos palabras, diálogo e interrogativo. ¿Vamos por parte? ¿Qué es el diálogo? Diálogo es conversar, súper bien. Interrogativo o interrogar, ¿qué es? Muy bien, hacer preguntas. Entonces, un diálogo en base a preguntas. Eso es lo que me está diciendo el nombre de esta estrategia. Ahora la vamos a analizar un poquito mejor. Ya sabemos que un diálogo interrogativo es una conversación en base a preguntas. Ahora, antes de profundizar, vamos a comenzar entendiendo que cuando nosotros leemos algo, tenemos dos alternativas, leer para responder o leer para entender. Hay dos puntos de vista por los que uno puede mirar la lectura. Uno es leer para responder. Cuando yo leo para responder, la lectura se basa en mí mismo, en que quiero terminar rápido, en tratar de yo entender según lo que yo pienso, pero es mucho más basado en mí mismo que en el mismo texto y en lo que el texto me está diciendo. En cambio, cuando yo leo para entender el texto con esa visión, es mucho más fácil que saque mejores conclusiones porque me dedico a tratar de entender el texto. Entonces hoy, como lo que pretendemos es comprender, vamos a basarnos solamente en la segunda mirada de la lectura, leer para entender. En este contexto debemos saber que podemos
interrogar al texto en esta mirada de leer para entender el texto, o podemos interrogar también a la pregunta para entender a la pregunta. Súper bien. Hoy vamos a trabajar la estrategia del diálogo interrogativo para poder entender las preguntas y así asegurarnos el éxito en nuestras respuestas. Para lograr una respuesta completa, debo interrogar a la pregunta, pero ¿cómo interrogo a la pregunta? Fácil. Primero le pregunto a la pregunta. Pregunta, ¿qué necesitas que yo haga? La pregunta me va a responder con las palabras con las que está elaborada. Luego le pregunto, ¿cómo necesitas que yo lo haga, que yo te responda? Y la pregunta me va a decir, ¿cómo necesita que yo le responda? Fíjense en el ejemplo que vamos a poner ahora. Esta es una pregunta que sale en la guía 3 de lenguaje, historia y artes, que hablaba de los mayas, en donde tenías que hacer una infografía. Una de las preguntas era esta: ¿quiénes cantan la canción en el video? ¿Por qué crees que los están tratando como dioses? Y menciona qué opinas de que los mayas trataran a estas personas como si fueran dioses. Entonces, yo le pregunto a esta pregunta, ¿qué necesitas que haga? Y la pregunta me dice, que me digas quiénes cantan la canción en el video. Pregunta, ¿cómo necesitas que lo haga? ¿Cómo quieres que te responda? La pregunta me dice, te estoy diciendo claramente cómo iniciar tu respuesta. Usa las mismas palabras que yo estoy usando para preguntarte, úsalas para elaborar tu respuesta. ¿Cómo, profesora? Así. Los que cantan la canción en el video son, y luego los nombras. Luego vemos qué más me pide la pregunta. Necesita que le diga por qué los están tratando como dioses. Entonces nuevamente veo que la pregunta me dice cómo quiere que la responda, porque me dice las palabras. Utilizo las mismas palabras que la pregunta usó para yo elaborar mi respuesta. Yo creo que los están tratando como dioses porque, y finalmente me pregunta qué opino sobre que los mayas trataran a estas personas como si fueran dioses. Entonces, como ustedes ya saben, ya se dieron cuenta, uso las mismas palabras que tiene la pregunta para yo elaborar mi respuesta. ¿Cómo debería ser esto? Muy bien. Debería ser lo que yo opino de que los mayas traten a estas personas como dioses es, y ahí elaboro mi respuesta. Con esto, chicos, ya sabemos cómo utilizar la estrategia del diálogo interrogativo. Vamos a seguir con las demás palabras clave. La siguiente palabra clave es comprender, ¿cierto? ¿Qué es comprender? Súper bien, comprender es entender. ¿Cómo sé que estoy comprendiendo? Excelente, ¿cuándo lo puedo explicar? Dame un ejemplo. Piensan en cuando ustedes están en la clase, ¿cierto? Y su compañero no entendió lo que dijo la profesora. Entonces ustedes se lo explican. ¿Por qué se lo explican? Porque lo comprendieron. Cuento, siguiente palabra clave. ¿Qué es un cuento? Súper bien, es un texto literario. ¿Cómo sé que un cuento es un cuento? Porque tiene inicio, desarrollo, desenlace, cuenta hechos ficticios, ¿verdad? Y además su propósito es entretener. Dame un ejemplo de un cuento que conozcas. Sí, yo sé que conocen muchos. Finalmente abajo tenemos en naranjo la actitud con la que las profesoras esperamos que ustedes desarrollen toda esta clase, demostrando rigurosidad y perseverancia en todo el proceso de la clase. O sea, que no se den por vencidos, sigan intentándolo hasta que lo logren. Vamos con el análisis del objetivo de orientación. En orientación tenemos que vamos a observar, describir y valorar tus características, habilidades y fortalezas. Ahora piensa en cuáles son tus habilidades y fortalezas. Sí, son las cosas que mejor te salen, las cosas que son más fáciles de hacer para ti. Esas son tus habilidades y fortalezas. Ahora piensa en 4 de ellas que te ayuden para lograr el objetivo de hoy. El menú de esta clase. Primero, vamos a leer el texto La Caperucita. Luego vamos a responder preguntas de comprensión aplicando nuestra estrategia del diálogo interrogativo. Luego vamos a responder el ticket de salida. Recuerda que le debes tomar una foto y enviarlo a tu profesora. Y finalmente vamos a reflexionar sobre el logro de tu aprendizaje a través de una metacognición y una autoevaluación. Así terminaría la clase. Vamos entonces con el texto.
Antes de leer, te invito a que leas el título de este cuento y abajo veas las fotografías y pienses en torno a estas preguntas. ¿Qué relación crees que hay entre el título del cuento y las imágenes? ¿De qué crees que se tratará este cuento? Yo sé que ya se dieron cuenta. Vamos entonces a leerlo. La Caperucítala, Pepe Pelayo. Érase una vez una niña llamada Caperucítala, a la cual se le han hecho cientos de versiones de su cuento. Sin embargo, ella no conocía ninguna porque odiaba leer. Caperucítala era más linda que Miss Viejo Mundo 1795, pero tenía un carácter muy fuerte, una habilidad fuera de lo común para los deportes y, por si fuera poco, era una experta en artes físico-culturistas y en artes marciales. Un día, la madre le pidió que fuera a casa de su abuelita, que se encontraba muy enferma, y llevara mermelada de plátano con chirimoya. Caperucítala se alegró mucho de ir, no de tener a la abuelita enferma, y abrigándose bien por el intenso frío que había, partió Raula, veloz. La anciana vivía a 2 cuadras de su casa, pero la niña, para entretenerse un poco, tomó el camino más largo, pasando por un bosque que estaba a 3 kilómetros. Corrió hasta que se puso roja. Una vez internada en el espeso bosque de eucaliptus, robles, pinos, ébanos, helechos gigantes y varios maceteros con plantas ornamentales y un bonsái, se le apareció un lobo grande, astuto y más malo que un troll, un ogro y un orco juntos. Venía vestido de traje azul marino y corbata roja. Llevaba un portafolio y su maletín negro en la mano y con cara de "yo no fui". En fin, la típica imagen de un ejecutivo serio y supuestamente respetable. «Buenas, ¿cómo te llamas, niña?». «A ti no te importa», le respondió dulcemente Caperucítala. «Mira, yo soy inspector de la Superintendencia de Bosques y Zanjas, Excavaciones. Y estamos haciendo una encuesta. ¿Puedo hacerte unas preguntas?». «No». «Pero fíjate, podrás participar en un sorteo y ganarte una semana de vacaciones en un hotel de tiempo compartido». «Córtala, lobo. Déjate de tonterías, que yo sé quién eres». El animal se molestó, pero no le quedó más remedio que marcharse con el portafolio y el rabo entre las patas. Él quería darse un banquete con la niña, pero le parecía poca cantidad de comida. Estaba interesado en averiguar a dónde se dirigía ella y con quién se encontraría para aumentar el festín. Como no lo pudo saber en su primer intento, se le ocurrió seguirla y averiguarlo. Para no levantar sospechas, primero se disfrazó de ciruelo. Así caminaba a hurtadillas, a escondidas, detrás de Caperucítala. Sin embargo, ésta se dio cuenta y le apretó con fuerza la nariz, comentando en voz alta que aquella ciruela estaba verde aún. Pero como el lobo era más persistente, insistente y molestoso que una mosca en la cara de un animador de televisión, continuó con sus enmascaramientos. Se disfrazó de pingüino, de señal de tránsito, más tarde de inodoro, pero siempre la niña, de una u otra manera, lo descubría. Cuando llegaron al final del camino, por detrás de la casa de la abuelita, Caperucítala se puso a recoger sandías silvestres, colocándolas en su canastita de mimbre. Había que ser muy estúpido para no darse cuenta a dónde iba finalmente la niña, y como el lobo no lo era, porque había hecho un diplomado, un magíster y un doctorado en una universidad muy prestigiosa, aprovechó el momento para entrar en la casa por la puerta trasera. Rápidamente adobó, aliñó a la abuelita con sal, pimienta, mayonesa y cilantro, y de un tirón se comió completa a la pobre viejita, que se revolvía en el estómago del lobo sin comprender lo sucedido. Enseguida, este se puso el camisón, el gorro de dormir y se metió en la cama. Cuando Caperucítala llegó a la habitación, se detuvo extrañada. «Sé que la abuelita no se baña hace como 3 días por su enfermedad, pero ni así puede tener este mal olor. Creo que aquí hay lobo encerrado», pensó con viveza e ingenio la niña.
Al acercarse a la cama, lo comprobó. «¿No me vas a preguntar qué ojos más grandes tengo yo?», le dijo el animal. «Me imagino que los tienes así porque te asustaste mucho al verme con este cuchillo en mi cesta». «¿Y no te interesa saber por qué tengo la boca tan grande?». «Por favor, lobo, esas cosas son para niños chicos. ¿A quién vas a engañar?», le respondió Caperucita con gesto de desprecio. El lobo enojado no esperó más. Dando un salto, vociferó, gritó con furia: «¡Caperucita la rójula! ¡Eres un lóbulo, animábulo, ferózulo!», le devolvió el grito la niña. Entonces el lobo trató de atrapar a la niña, pero Caperucita le colocó un palo dentro de la boca, impidiéndole que la cerrara. Después le propinó varios golpes de karate en el tórax. Acto seguido, saltó y caminó con agilidad por la pared y el techo, descendiendo por detrás del lobo, mientras le lanzaba 3 patadas que hicieron caer al animal. Una vez en el piso, la niña le amarró las patas a la espalda. Entonces, con el cuchillo le abrió el estómago y rescató a su abuelita. Mientras la anciana se bañaba para quitarse de encima los jugos gástricos del lobo, Caperucita le cosió la herida al animal, no sin antes sacarle toda la piel del cuerpo. «Ahora te vas de aquí y dentro de 3 días pasa por la oficina de objetos extraviados del guardabosques, llena una planilla y recoge tu piel». El lobo huyó de allí, corriendo a toda velocidad. Corrió tan rápido, pero tan rápido que si hubiera puesto a darle vueltas a un árbol, fácilmente se hubiera podido morder él mismo su oreja por detrás. Así Caperucita y su abuela, sus padres, hermanos y hasta un primo lejano, hijo de una tía segunda casada con el guardabosques, fueron muy felices. Bueno, en realidad Caperucita así de momento no fue tan feliz como los demás, porque a partir de lo sucedido entrenó y desarrolló tanto su cuerpo que se le engarrotaron todos los músculos. Entonces, obligada por el reposo, se preocupó por desarrollar su mente. Leyó miles de libros, entre ellos las versiones que se le han hecho a su cuento, incluyendo esta, por supuesto. Cuando creció, Caperucita la Roja se casó con un príncipe azul y tuvieron hijos violeta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora pasamos a las preguntas y recuerda pensar y utilizar tus habilidades y fortalezas para responderlas. Pregunta 1. ¿En qué se parece lo leído a la historia original de Caperucita? Menciona al menos 3 similitudes. Recuerda, pregúntale a la pregunta: ¿qué quieres que haga? Ahí te lo dice. Y luego, ¿cómo quieres que responda? En base a eso, utiliza lo mismo que te dice la pregunta para elaborar tu respuesta. Ahora toma tu tiempo, detén este video y escribe tu respuesta en el cuaderno. Pregunta 2. ¿Qué opinas de la reacción que tuvo Caperucita en su encuentro con el lobo? Respalda tu opinión con argumentos del texto. Marca primero con tu lápiz cazador cuáles son las pistas que te da la pregunta y luego úsalas para elaborar tu respuesta. Detén este video y tómate tu tiempo para responder en tu cuaderno. Pregunta 3. Lee el siguiente fragmento del cuento y responde por qué el narrador compara al lobo con este tipo de personajes. Utiliza las pistas que te da la pregunta, cómo quiere que la respondas y ahora elabora tu respuesta con esas pistas. Muy bien, detén este video y puedes responder en tu cuaderno. Pregunta 4. ¿Cómo describirías al lobo en cuanto a su forma de ser? Utiliza al menos 2 adjetivos y justifica tu respuesta con argumentos del texto. Ahora puedes detener este video para responder en tu cuaderno. Y la pregunta 5 la debes marcar tú solita. Piensa, ¿cuáles son las pistas que te da para responder? ¿Cómo elaborarías la respuesta utilizando las mismas palabras que están en la pregunta? Recuerda que la pregunta te dice cómo responder. ¡Súper bien! Ahora detén este video y escribe tu respuesta en tu cuaderno. Pasando al ticket de salida, recuerda que
Debes poner tu nombre, responder estas 3 preguntas y enviar la fotografía de esto a tu profesora. En la metacognición vamos a reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje. ¿Cómo logramos este objetivo? Primero, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué te costó más entender o aprender? ¿Cómo aprendiste lo que lograste aprender hoy? ¿Qué propones para resolver las dificultades que tuviste? ¿Qué cosa harías distinta, por ejemplo? ¿Para qué te ha servido lo que aprendiste hoy? ¿Qué cualidades de tu forma de ser te sirvieron para resolver esta actividad? ¿En qué otras ocasiones puedes utilizar lo que hoy hemos aprendido? ¿Y qué te gustaría seguir aprendiendo en relación a este tema? Vamos ahora a la autoevaluación. Cuando estés muy de acuerdo, selecciona la carita feliz y cuando estés muy en desacuerdo, selecciona la carita triste. Trabajé con perseverancia y rigurosidad. Logré finalizar las actividades propuestas dejando registro en mi cuaderno de lenguaje. Terminé el ticket de salida para enviarlo a mi profesora. Utilicé mis habilidades y fortalezas para resolver las actividades. Muy buen trabajo, chicos. Hemos llegado al final de esta clase y estoy orgullosa de ustedes y de sus logros. Termina la sesión 1 de lenguaje y comunicación para cuarto básico. Les mando un beso enorme, muy cariñoso, un abrazo gigante. Cuídense mucho, permanezcan en casa y nos vemos la próxima clase. Adiós.